Hola, ¿qué tal? En este programa de Abogacía Trabajando, Hablando con Propiedad Intelectual, tendremos una conversación con el licenciado Héctor Hernández, es el encargado de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Va a ser muy interesante tener una introducción sobre las funciones del instituto y específicamente la dirección que Héctor tiene. Acompáñenos. El licenciado Héctor Hernández Guerrero es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Labora en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desde el 16 de marzo de 2009 y ha tenido la oportunidad de colaborar dentro de las diversas áreas de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, entre las cuales destacan la Coordinación Departamental de Inspección y Vigilancia, la Coordinación Departamental de Resoluciones de Marcas Notorias, en cuyas unidades administrativas desempeñó el cargo de coordinador departamental, para posteriormente desempeñar su labor en 3 diferentes subdirecciones divisionales, siendo estas las de cumplimiento de ejecutorias, la de procesos de propiedad industrial y la de prevención de la competencia desleal. Actualmente ocupa el cargo de director divisional de protección a la propiedad intelectual en dicho instituto. Bienvenidos a otro programa de Abogacía Trabajando, Hablando con Propiedad Intelectual. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Héctor Hernández, que nos da mucho gusto tenerte. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Y pues la idea de Arturo y mía es poder platicar un poco de lo que hace el instituto en materia de persecución de infracciones, defensa de derechos, hacer valer la propiedad intelectual, ¿no? Una labor muy importante. Y quizá en beneficio de nuestra audiencia que no se dedique específicamente a nuestra materia, si me permiten, yo haría como un preámbulo, ¿no? Hemos platicado cómo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el organismo descentralizado encargado de otorgar, mantener y hacer valer los derechos de propiedad industrial particularmente, y debido a cuestiones legislativas también proteger los derechos de autor, cosa que probablemente pudiéramos abordar en algún otro programa. Hemos tenido el gusto de contar con la presencia del propio director del instituto, quien nos ha explicado a detalle la agenda, la misión y la vocación del instituto, pero ahorita nos estaríamos centrando a lo que se refiere a la Dirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial, que nos abocaremos a saber qué es lo que hace, cuáles son las tendencias actuales, pero bueno, quizá para comenzar nuestra conversación yo te diría cuáles son las funciones específicas de esta dirección que tú diriges. Pues yo diría que estas son las más rudas, por así decirlo, porque como bien lo dices, nos encargamos de la protección de los derechos que otorga el INPI. El instituto, en esta competencia dual que tiene de otorgar derechos de marcas, patentes y nombres comerciales, todo lo referente a invenciones, pues nos toca en esta área, Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, protegerlos, ¿no? A través de los diversos procedimientos que tiene, y los más conocidos, pues evidentemente las solicitudes de declaración administrativa, ya sea de infracción, de caducidad, de nulidad, de cancelación, ¿no? De todas estas figuras, así como bien lo dijiste, un poco en materia de derechos de autor, ¿no? Las infracciones en materia de comercio. Y creo que ya te adelantaste a responder mi siguiente pregunta, pero Perdón. La estructura, ¿no? Gracias. La estructura precisamente de la dirección, porque no sé si es la dirección como cabeza, pero abajo tiene subdirecciones, ¿no? Sí, son 5 subdirecciones, cada uno ve pues asuntos en específico, ¿no? Para tener un mayor control de todas estas actividades que realizamos de protección o de vigilancia de estos derechos. La subdirección divisional de procesos, subdirección que ve los procedimientos de caducidad, nulidad y cancelación específicamente, ¿no? Subdirección divisional de prevención a la competencia desleal, que ve infracciones por lo que hace a signos distintivos. Subdirección divisional de infracciones en materia de comercio, que ve las infracciones que cataloga la Ley Federal de Derecho de Autor como infracciones en materia de comercio. Una subdirección divisional de marcas notorias, esta que tiene el nombre más largo, marcas notorias, investigación, control y procesamiento de documentos, que esta ve las solicitudes de declaración administrativa en invenciones, ¿no? Todo lo referente a diseños, modelos, patentes, ¿no? También se encarga de estudiar las solicitudes de notoriedad o de fama que se llegan a presentar ante a la dirección, y una, digamos,
importante que yo le digo como nuestro pequeño dirección jurídica en el área, la subdirección de cumplimiento de ejecutorias, ¿no? Que al final de cuentas estas, como su nombre lo dice, dará cumplimiento a todas estas ejecutorias que son remitidas una vez que nuestras resoluciones son atacadas, ¿no? Ellos se encargan de tener el control y revisar todos estos sentencias que hay que darles cumplimiento para poder atenderlas, porque es importante eso. Sí, además con eso cierras la pinza, ¿no? Al final del día, las resoluciones del INPI pues, pueden ser recurridas y la subdirección de cumplimiento de ejecutorias pues cierra el procedimiento al final, ¿no? Exactamente, e internamente, como saben, se puede presentar un recurso de revisión contra las resoluciones. Estos recursos de revisión se tramitan y proyectan en esta subdirección en específico. Con esta cantidad de subdirecciones y de funciones que tienen, ¿qué cifras nos compartes? Porque creo que eso también es interesante. Debe ser una dirección muy robusta. Sí, muy robusta. Digo, a final de cuentas nos toca ver todo esto que te comentaba. Sin embargo, pues estos años, 2 años de pandemia, pues han sido atípicos y hemos visto que ha disminuido la presentación de solicitudes de declaración administrativa. Evidentemente, a lo mejor porque las actividades industriales o comerciales han disminuido también, ¿no? Y pues números a mayo, a cierre de mayo de este año, teníamos 1,106 solicitudes de declaración administrativa entre infracciones, nulidades, ¿no? Es muy poco, por así decirlo, ¿no? Porque todavía se está reactivando toda esta parte de la economía. 2020 tuvimos 2,100 solicitudes, en 2021 2,600, entonces estamos todavía en el promedio de estos 2 años anteriores, pero esperemos que para el cierre de este segundo semestre tengamos más actividad. Y hemos visto que se está reactivando todo porque realizamos más visitas de inspección, ¿no? Podría decir que de los 365 días que tiene el año, hay 3 inspectores, o se realizan 3 visitas de inspección diarias, ¿no? Entonces, diario tenemos gente a la calle realizando diversas labores para verificar o hacer cumplir la ley. Claro, porque, digo, y ya ahorita me callo, No, la realidad es que también ustedes, además de responder a las solicitudes que presentan los titulares de los derechos, ustedes también tienen una actividad de oficio en esta vocación de proteger tanto los derechos de propiedad intelectual como al público consumidor. Hay muchas cosas que hacen ustedes de verificación que lo hacen por tu propio. Sí, a final de cuentas también esta función de combate evidentemente nace por la petición de los titulares, ¿no? Pero también podría decirse que hay una tarea de concientizar a la gente y tenemos ahí un apartado de inspectores que hacen estas visitas en diferentes establecimientos para tener conocimiento de cómo se llevan a cabo las actividades. Muchas veces los propietarios de los establecimientos no tienen tanto conocimiento de la materia y nos ayuda a llevar un poco y a explicarles un poco de qué se trata o qué es el instituto, ¿no? Ya. Muy interesante, y bueno, igual como ya entrando un poco en materia, en ciertos temas específicos, nos preguntábamos también cómo está el INPI interpretando la tesis de apariencia del buen derecho en el otorgamiento de medidas. Bien, mira, esta tesis, si bien ahora con la nueva ley federal, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual, establece ahora para el otorgamiento de medidas provisionales que tenemos que estudiar esa apariencia del buen derecho. Es algo que siempre habíamos hecho para el otorgamiento de medidas, ¿no? Es adentrarnos un poco al fondo del procedimiento. Si bien tenemos que estudiar si esa petición de medidas tiene un fin lícito, por así decirlo, si no se va a lesionar con esa solicitud de medidas algún derecho de la contraparte, ¿no? Evidentemente se inicia con la titularidad del derecho, ¿no? Pongo el ejemplo de siendo titular de un registro de marca, pues ese ya hay una verosimilitud de que existe este derecho, que lo tenemos que proteger, pero también tenemos que ver qué es la conducta que nos están planteando y que puede acarrear una infracción para tener ese estudio general de qué es esa apariencia del buen derecho. Es decir, va a tener un fin adecuado la aplicación de las medidas, estaremos protegiendo ese derecho, ¿no? Por ahí lo hemos estado analizando y ya lo veníamos haciendo a pesar de que hoy la ley lo establezca
textual, ¿no? Sí, correcto. Y para dar un poco de contexto, justo cuando solicita un titular, o más bien un afectado, medidas, tiene que exhibir una garantía, ¿no? Por los daños y perjuicios que podría causarle, ¿no? Sí, ahora bien, la ley lo establece como las afectaciones, ¿no? El daño que se pueda causar con esa implementación de medidas, ¿no? Okay. Pues sí, para proteger la materia que está en juego en el procedimiento. Y en este caso, la ley anterior mencionaba que el presunto infractor tenía la posibilidad de solicitar el levantamiento de las medidas exhibiendo una contragarantía por un 40% adicional al 40% que exhibía en este caso la parte actora, ¿no? ¿Esto se hacía en automático? ¿Se sigue haciendo o ya no? Sí, mira, hoy con la nueva ley también establece que tenemos que analizar si con la petición de levantamiento de las medidas, ¿no? El presunto infractor, tenemos que analizar qué daño se causaría, ¿no? Si también con el levantamiento le causa un daño al titular, ¿no? Entonces, con la ley de la propiedad industrial parecía que era en automático y muchas veces en otros foros de discusión se hablaba así, ¿no? Es que en automático pueden exhibir el 40% de la garantía inicial y se llevan su mercancía y no los volvemos a ver. Hoy la ley establece, y me parece bien que el legislador haya establecido esta figura para tener un mayor análisis y poder brindar ese levantamiento. Existe también la posibilidad de que se dé un levantamiento de medidas provisionales, pero ahora se tienen que analizar más elementos para poder otorgarlo, ¿no? Han sido pocas las medidas que en estos 2 años, por así decirlo, hemos levantado, porque también las partes o los abogados han tenido que idear otras cosas, ¿no? Tienen que estar viendo cómo pueden llegar a obtener ese levantamiento. Ya no es tan fácil, por así decirlo. ¿Cómo qué soluciones creativas, digamos, te has encontrado? Argumentar que tienen un derecho, argumentar que ya presentaron una solicitud, ¿no? Para obtener un registro. Sin embargo, pues a final de cuentas, esas son expectativas o apreciaciones que no ayudan a obtener ese levantamiento. Okay. ¿No? Sí, porque al final del día, y yo lo veo desde el ejercicio profesional, cuando te hacían una consulta, tú obviamente tenías que decir que había la posibilidad de establecer estas medidas, pero también tenías la obligación de indicarle a tu cliente que se podían levantar con la contrafianza, y como estaba diseñado en la legislación anterior, pues a veces a los titulares de derecho les quedaba un poco la duda de, a ver, yo voy a tener que hacer todo el trámite de obtener una fianza, presentar la fianza, que pues para muchos titulares no es sencillo, y que en automático con la contragarantía queda sin efecto. Entonces ahí yo comparto contigo, fue una muy buena idea el cambiar el mecanismo para levantar las medidas y que haya efectivamente una ponderación, ¿no? De la afectación que se puede generar tanto con la adopción de la medida como con su levantamiento, ¿no? Sí, y aquí los casos más fuertes, por así decirlo, o que nosotros al interior veíamos, son aquellos procedimientos donde se imponían medidas provisionales en frontera, ¿no? Deteníamos contenedores de mercancía en las aduanas, que ahora la ley establece muy claro que podemos detener mercancías en transbordo o en tránsito. Entonces sucedía que en esos procedimientos, pues a lo mejor el presunto infractor no tenía un domicilio en México, ¿no? Venían, personaban, levantaban la medida y no volvíamos a saber de ellos. Entonces hoy es muy grato que tengamos más cerrada esta posibilidad para cuando hay una violación, ¿no? Aquí la encomienda, por así decirlo, es proteger estos derechos, ¿no? Además, súper importante, Marce, lo que mencionaba respecto a la garantía que exhibe el titular afectado de derechos, ¿no? Porque para nosotros, bueno, en mi caso como abogado de empresa, mantener viva la garantía o la fianza durante la vida del procedimiento, pues es bastante caro, ¿no? Y si la contraparte exhibe una contragarantía, pues tú tienes que mantener viva la garantía mientras dura el procedimiento, ¿no? Y en este caso me pregunto, vamos a suponer que hay un procedimiento contencioso, ¿no? Donde hay una fianza de por medio, se emite una resolución que es favorable al titular afectado, y supongamos que la contraparte interpone un recurso de revisión. En ese recurso de revisión, ¿la fianza tiene que mantenerse viva o el titular afectado tiene que exhibir una nueva fianza, que sería una segunda fianza para el procedimiento del recurso de revisión? No, seguiríamos con la fianza inicial del procedimiento de origen, ya no tendríamos por qué, o no se tendría por qué exhibir una fianza para el recurso de revisión. Con la emisión de la resolución
tenemos que determinar la definitividad de las medidas. Si se declara la infracción, las medidas quedan impuestas, ¿no? Ya una vez que quede o que sea exigible esta resolución, se determinará el destino de las fianzas. Y lo mismo pasaría si hay una resolución negativa, igual en el recurso de revisión, se van a un juicio de nulidad, la misma fianza tendría que seguir viva hasta que concluya el procedimiento, ¿no? Sí, sí lo hemos visto así. Algunas veces la sala que llega a ver los juicios de nulidad, o quien ve los juicios, puede exigir alguna garantía, pero para atender alguna suspensión que se esté solicitando por parte del Sí, pero sí, el tema de las fianzas es interesante, porque además, ya que tienes la resolución definitiva, bueno, a mí en mi experiencia me ha ocurrido, ya tienes la resolución del INPI diciendo que efectivamente hubo una infracción, ya tienes la confirmación por parte de la sala, ya el amparo se agotó, ya es una decisión firme, y luego voltear con la fianzadora para cancelar tu fianza y hacer valer la contrafianza si existe, ya estamos hablando de otro tema. Sí, ahí también participamos, recibimos llamadas casi diario también de las afianzadoras preguntándonos, ¿no? Porque de este procedimiento me trajeron esta fianza para saber si ya la podemos devolver. Sí, informamos que el procedimiento se resolvió, que ya quedó firme y adelante, ¿no? Sí, para tratar de que efectivamente pues la garantía tenga un efecto práctico, ¿no? Sí. Y hablando de práctico, si me permite, Héctor, aprovechar la oportunidad, porque también nos gusta hacer el programa con la idea de que el auditorio tenga conocimiento de la materia, pero además que les sirvamos para que ellos tramiten sus propios procedimientos, o bien que tengan una idea de con qué se van a enfrentar, ¿no? Y en esta intención, tú desde tu trinchera, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos los promoventes al momento de iniciar un procedimiento? Así que dices, siempre pasa. Mira, como tú lo dices, o sea, no es especializada la materia, ¿no? Pero a final de cuentas, sí hay personas que pueden, sin ayuda de un abogado o de un especialista en propiedad industrial, pueden presentar su solicitud de infracción. Pero hay veces que el procedimiento va teniendo puntos finos que ya necesitan esta ayuda, ¿no? Y creo que errores o comunes, pues podría yo decir, la exhibición de pruebas, ¿no? O el armado del escrito en su presentación. Creo que todos los abogados que presentan ante el INPI ya tienen un camino muy, muy ampliamente recorrido, y errores de fondo no son muchos, ¿no? Podría decir que hay veces que se señala que se exhibe la totalidad de las constancias del expediente tal, ¿no? Y no pagan. Y no se hace el pago, o hacen un pago menor, porque a lo mejor lo único que querían son los documentos base de la acción. Podría yo decir el título, la renovación, la transmisión o el contrato de licencia, ¿no? Y a lo mejor son pequeños documentos, 4 documentos que a lo mejor son 20, 25 páginas, ¿no? Pero cuando nos solicitan la totalidad del expediente, pues a lo mejor ahí ya vienen búsquedas, otros contratos de licencia, más documentos que a lo mejor no se acordaban que estaban en ese expediente, y que ya de esas 25 páginas se volvieron 150. Y a lo mejor ese requerimiento pues nos ayuda, o si no se formula ese requerimiento, nos ayuda a que se tramite más rápido el procedimiento, ¿no? Justo yo pensaba que tal vez podría haber errores en la exhibición de pagos, o me pregunto si no es común a veces que ofrezcan pruebas y no las exhiban, o no sé si llegan a ofrecer como pruebas la testimonial o la confesional, que no son admisibles en la materia. La verdad es que ya son pocas, podría decirlo así, ya los abogados que se dedican a la materia ya no hacen esos ofrecimientos de las pruebas testimonial o confesional. Los pagos no es tan común, pero sí llega a suceder. Porque fíjate, en el tema de los pagos, digo, no con la idea de quedarnos estancados ahí, pero en marcas, por ejemplo, como hacemos todo en línea, al momento de que generas tu promoción y la subes, el sistema te da los pagos, o sea, automáticamente te dice, bueno, pues va a ser tanto. Nada más que en el caso del litigio, como no todos los litigios son estandarizados, hay quien te tiene que exhibir 3 copias, hay quien tiene que exhibir 20, pues ahí el error humano sí, en el área de marcas persiste, ¿no?
para desahogar el requerimiento es esta tarifa, para exhibir documentación faltante es esta. Sí, en marcas estamos en la gloria porque el sistema te ayuda muchísimo, sí, ¿no? Yo lo he dicho, a lo mejor el procedimiento de marcas es más lineal y el de contencioso Definitivo. tiene sus subidas y sus bajadas. Y también existe una contraparte, que hay veces también que exhibe esto o que... Sí, claro, y ahorita que es contraparte, a mí me tocó un asunto, y volviendo al tema de quienes presentan los procedimientos, los civilistas, por ejemplo, pues son muy prácticos, ¿no? Y ellos tienen una manera de litigar muy diferente a la que nosotros hacemos en litigio administrativo. O sea, el litigante en materia civil, o sea, te narra los hechos, ¿no? Te pone el derecho, las pretensiones, el derecho y te dice bye, ¿no? Sí. Y aquí nosotros en el propiedad intelectual pues hacemos la historia, y mi cliente y se dedica, o sea, son demandas como muy, pues, tienen mucha sustancia, diría yo. Sí, porque también lo que nos damos cuenta, o lo que yo veo, y ustedes también a lo mejor comparten, es, pues hay que desarrollar algunas cosas. Por ejemplo, competencia desleal. Competencia desleal, tienes que establecer por qué se está dando, ¿no? ¿Qué está pasando con los productos o con los servicios? ¿Cómo le está percibiendo el consumidor? ¿Por qué se está llevando se está llegando a eso que llamamos competencia desleal? A lo mejor el producto de semejanza, a lo mejor no tienes que definir tanto, a lo mejor agregas 2 imágenes y es completamente visible y no hay que desarrollar tanto, pero sí tiene sus puntos finos, como lo decía, ¿no? Sí. Justamente pensaba en esta cláusula, causal genérica que tenemos de competencia desleal, que a veces no se desarrolla, ¿no? No se desarrolla y simplemente la ponen ahí, ¿no? O bueno, igual hablando de civilistas también, que ponen ciertas excepciones como oscuridad en la demanda, que no son tan comunes en materia administrativa, ¿no? Que podrían ser, digo, no errores, pero un litigio muy particular, como dice Marce, de los civilistas que no están tan acostumbrados o tan habituados al litigio administrativo, ¿no? Sí nos toca verlo y nos damos cuenta luego, ¿no? Si se dedican o no a la materia. Que déjame decirte, también es muy valioso, claro, cuando tienes una contraparte que no se dedica específicamente a la propiedad intelectual. A mí me parece muy valioso porque tienen esta perspectiva nueva, fresca, que quizá no está encarrilada en lo que llevamos nosotros toda la vida, y tienen argumentaciones interesantes, ¿eh? Más creativas, ¿no? Mucho, sí, o sea, como dicen, fuera de la caja, ¿no? Y digo, algunas no funcionan, pero bueno, dices tú, sí, estuvo interesante el desarrollo del concepto, ¿no? Sí, vimos que desarrollan una excepción de manera diferente, o la abordan desde otro lado, o quieren plantear alguna otra, ¿no? Internamente, yo podría decir, algunas me preguntaron, ¿cuál es tu mejor escuela? El INPI, ¿no? He leído las solicitudes de el día a día, sí, de diversos despachos y de abogados que no son, y ahí vamos aprendiendo, ¿no? Vamos todavía aprendiendo esto. Teníamos dudas acerca de los números, pero creo que Héctor ya nos compartió el que pues los números ahí van más o menos, y yo, en mi punto de vista, es más allá de cuántas se presentan, creo que el gran número que todos esperamos es cuántas se desahogan, y yo he visto una mejoría importante en esos números también. Sí, y mira, a lo mejor no es comparable con lo que se otorga en marcas, ¿no? O podría ser en proporción, pero ni es así. O sea, Marcas tiene 200,000 solicitudes y otorga 151,000 registros, ¿no? Nos ha ayudado a lo mejor que no existan tantos procedimientos ahora, este tema de la oposición, ¿no? Para frenar un poco este otorgamiento de registros y que posteriormente tuvieran un contencioso, ¿no? Se han presentado 5,900 solicitudes de oposición tan solo el año pasado, ¿no? Y a la fecha, en resoluciones, por ejemplo, estamos en este cierre de mayo, arriba de 1,000 resoluciones emitidas. No, pues ya se están acercando. Sí, es un número importante para combatir el rezago, ¿no? que existía, ¿no? Sí, y como lo digo, a lo mejor el otorgamiento de marcas es un reflejo en proporción de los procedimientos contenciosos que tenemos de caducidad o de nulidad, que podría yo decir es el grueso que tiene la dirección. Y para combatir el rezago, que hemos ahí abordado en la estrategia, y los abogados lo verán, que se están resolviendo estos procedimientos de nulidad o caducidad
por los diferentes subdirectores que ya mencionaba, ¿no? Tenemos que atacar por todos los frentes con el material humano, ¿no? Que son los que firman, los que revisan las resoluciones, este rezago. Tratamos de hacerlo, compactarlo y tratar de sacar el mayor número de resoluciones de este tipo. Y muy valioso porque, bueno, en pandemia el área de marcas tenía marca en línea, ¿no? Pero ustedes pues necesitan los expedientes y no tenían un sistema así, ¿no? Entonces yo creo que eso desafortunadamente impactó el rezago que tiene el INPI, pero bueno, ahora es muy valioso lo que están haciendo, ocupando todos los recursos humanos cuando no tenían, digamos, los sistemas en línea como los tuvo marcas en el caso de contencioso, ¿no? Sí, se volvió un poco más complicado. Digo, sí teníamos digitalizadas las constancias, pero tal vez aquí, y ustedes lo sabrán, es más, nuestra labor es más de checar el expediente, ¿no? Por ejemplo, en caducidad, de revisar las pruebas de uso, hay que ver desde facturas hasta publicidad. Entonces detallitos. Hay que tener la certeza de esos documentos, creo yo, y así lo vemos internamente, ¿no? Y hablando de rezago, y casi para despedirnos porque el tiempo fue corto, pero vamos a tener una segunda edición, no se preocupen. Nada más hablando del tema del retraso o rezago, en tu concepto, el presentar un amparo indirecto con fundamento en el octavo constitucional para pedir que se resuelva un expediente, en tu experiencia, ¿ayuda o entorpece? Pues digo, habrá que verlo muy bien. El derecho está ahí, ¿no? El derecho está ahí, tienen la posibilidad de hacerlo. Nos carrerea un poco, por decirlo así, cuando llega, porque también hay que atenderlo, ¿no? A lo mejor para atender ese amparo dejamos de revisar otro asunto, ¿no? Porque nos autogeneramos rezago. Hay que rendir informes, mandar constancias, ¿no? Contestar lo que se pide en el amparo, ¿no? Digo, pero a final de cuentas en la dirección hemos abierto los canales para comunicación con todos los despachos para ir monitoreando los asuntos y tratar de desahogarlos, digo. Es la facultad y están en libertad. Eso creo que es lo más importante. Hacerlo. Hay canales de comunicación abierta que te permiten monitorear y darle seguimiento a tus asuntos. Yo creo que este amparo indirecto octavo constitucional más bien es un mecanismo cuando de plano la puerta está cerrada y no hay manera de que tu asunto avance. Claro, que no es el caso, ¿no? Que no es el caso, definitivamente. Yo podría decir, las puertas están abiertas de la dirección, ya sea con los subdirectores, conmigo, para poder atender este tipo de procedimientos, ir monitoreando y tratar de desahogar todo este cuello de botella que se va haciendo, ¿no? Lo cual en mi caso puedo confirmar también, ¿no? Que tenemos siempre esta facilidad y las puertas abiertas. Tan es así que nos estás acompañando el día de hoy y resolviendo bastantes dudas que podríamos llegar a tener, ¿no? Sí, claro. Y quizá si estás de acuerdo en una segunda edición de este programa, lo que haríamos sería abordar ya de manera más específica el tema de la piratería, ¿no? Que a todo el mundo nos llama la atención y nos preocupa. Sí, exacto, daños y perjuicios, oposiciones, que bueno, veremos en un siguiente programa. Muy interesante lo que podemos platicar hoy con el licenciado Héctor Hernández sobre las funciones del instituto y sobre las actividades que ellos tienen en temas de procedimientos contenciosos. Y sobre todo tener el acercamiento con la autoridad, que es la que vive día a día las experiencias de los titulares afectados, las nuevas tendencias, así que definitivamente un programa muy interesante y sobre todo no se pierdan la segunda edición en donde vamos a abordar temas más específicos. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.